Muchas personas con las que yo he compartido me han dicho que nunca han entendido el fútbol americano, nunca pueden entenderlo. Pero eso que ustedes acaban de ver son imágenes de uno de los deportes más famosos en los Estados Unidos. El juego muy simple consiste en lo siguiente. Hay un equipo que está en una cancha y su trabajo es, a través de una serie de acciones, tomar la bola que tiene y meterla en la cancha del enemigo, llegar hasta el otro extremo. El trabajo del otro equipo es impedir que ese equipo haga lo mismo. En eso consiste el fútbol americano. Y la forma de transportar esa bola a través del campo, de un extremo a otro, es a través de una serie de reglas que no vienen al caso ahora, pero es con pases y cosas por el estilo. El punto a destacar de este deporte, del fútbol americano, es que en él hay una posición que juega una persona que le llaman en español el mariscal de campo, en inglés se conoce como el quarterback. Este generalmente es un hombre a quien en cada jugada le entregan la bola y él tiene que decidir y tomar la decisión a quién le va a pasar la bola, cómo la va a pasar, en qué circunstancia y en qué momento. Él es la persona que ejecuta una serie de estrategias que son dadas para él poder transportar la bola. El problema con el quarterback, con el mariscal de campo, es que cuando cada jugada inicia y él recibe la bola, parte del equipo contrario es destruirlo, atacarlo, tumbarlo y quitarle la bola. Así que cada vez que el quarterback recibe la bola en su mano, en ese momento hay fuerzas representadas por muchos hombres gigantes ahí que se desatan para venir sobre él y aplastarlo. En su equipo hay personas que tratan de bloquear a esas personas que vienen al ataque. Ahora, en el mismo juego y en cada jugada, hay un jugador que no está en la cancha, que es el coordinador. El coordinador está fuera de la cancha y él está en una posición elevada en el sentido de que él puede ver toda la cancha y tiene una perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo. El quarterback solamente ve lo que está inmediatamente a su alrededor. Es parte del juego que el coordinador, que ve toda la cancha, mire los movimientos del enemigo y le dé instrucciones al quarterback que está dentro de la cancha para que él ejecute de acuerdo a lo que él ve. La ciencia ha avanzado a un punto tal que antes estas cosas se hacían voceando, pero hoy en día el coordinador que está afuera usa un radio y el quarterback se pone su casco en el cual por radio él puede escuchar las instrucciones que le da su coordinador. La vida de nosotros es como un juego de fútbol americano, donde en algún momento Dios te va a pasar la bola para que tú ejecutes una jugada en el día a día. Pero tú jamás vas a poder, con la corta visión que tú tienes, con tu percepción, lograr ejecutar ninguna buena jugada, a menos que tu coordinador que está en el cielo te dé las instrucciones. Por eso, la persona que no se pone el casco en un juego de fútbol no puede escuchar las instrucciones que vienen de su coordinador. De igual manera, el cristiano que dentro de la armadura de Dios no se pone el casco de la salvación, no puede ejecutar bien sus jugadas. Hoy, dentro de la serie La armadura de Dios, de Efesios 6, vamos a movernos al verso 17 y vamos a hablar del casco de la salvación. Saquen sus Biblias. Efesios 6, 17, César. Vamos a ver qué dice. Dice, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo, que es lo mismo que casco, de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De ese verso nosotros vamos a hablar solamente de la primera parte. Tomad el yelmo de la salvación. Nosotros estamos en una serie que se llama La Guerra. Dentro de esa serie, hoy
en las últimas semanas hemos estado hablando de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, querramos o no, estamos en una guerra. Y la guerra es espiritual. Todo lo que ocurre en el mundo físico, en lo que nosotros vemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el día a día, todo lo que vemos en el mundo físico viene como consecuencia de algo que ocurre en el mundo espiritual. Lo que ocurre en tu familia hoy en día, malo o bueno, tiene un origen en las regiones celestiales del mundo espiritual. Pero nosotros, y ya hemos hablado de esto anteriormente, que estamos aquí físicamente, dice la palabra de Dios que aunque andamos en la carne, aunque somos seres humanos, nosotros no militamos como seres humanos, no militamos como en la carne, porque nosotros estamos en una guerra. Hay personas que saben que estamos en guerra y hay personas que no saben que estamos en una guerra. Ahora, para los que han oído de que estamos en una guerra, es importante entender cómo se pelea esa guerra, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, qué difícil es pelear contra un enemigo que no se puede ver con los ojos de la cara. Este es un enemigo muy poderoso, es un enemigo invisible, es un enemigo que se pelea en el mundo espiritual. Y Dios, a través de su palabra, a lo largo de toda la Biblia, en especial en el capítulo 6 de Efesios, nos enseña cómo nosotros podemos prepararnos para pelear esa guerra espiritual. El propósito de por qué Dios puso este capítulo en su palabra es por lo siguiente. Dice ahí mismo que es para que nosotros podamos permanecer de pie en el día malo. Porque créanme, el día malo viene. Llega un día donde en el infierno el nombre tuyo y el de tu familia sale en la lista. Y ese día Satanás con todo su infierno va a venir contra ti con todo lo que tiene. Pero gracias a Dios hay algo que dice la palabra y es que ya esa batalla fue ganada por Cristo Jesús. Nosotros no peleamos esa batalla para ganar, porque la guerra ya fue ganada. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios para poder permanecer firmes mientras dure el ataque. Y luego de que el ataque pase, entonces, estando firmes, podremos seguir con nuestra vida. Es una garantía que todo el que está aquí, hijo de Dios o no hijo de Dios, está bajo guerra. Todos estamos bajo guerra. Y el Señor, a través de la armadura de Dios, nos ha hablado de una serie de elementos, de un equipamiento que consta de 6 elementos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ya lo hemos visto. El primero es el cinturón de la verdad. Luego la coraza de la justicia. Hablamos del calzado de la paz, que es el evangelio. Y la semana pasada hablamos del escudo de la fe. Y hoy nos toca hablar de esta pieza. La palabra de Dios dice, déjamela puesta la cita ahí, por favor, César, Efesios 6. La palabra de Dios dice, aquí hay una parte importante, tomad el yelmo de la salvación. Dice, tomad el yelmo de la salvación. El casco de la salvación se coloca en la cabeza. Se coloca en la cabeza. Cuando un motorista o un jugador de fútbol americano o un soldado romano, que es en base a lo cual Pablo escribió esta metáfora para expresar un principio espiritual, el casco se coloca en la cabeza para proteger el cerebro de heridas. En el juego de fútbol, ustedes ven lo violento que es. Si no hubiera casco, muchos de esos jugadores hace mucho que habrían fallecido en el mismo terreno o poco después de eso. Un casco, como motorista, como soldado romano o como jugador de fútbol americano, tiene como objetivo proteger al cerebro de las heridas. Ahora, si el cerebro se daña, ¿qué ocurre?
Si el cerebro se daña, entonces las funciones que hace el resto del cuerpo también se dañan. Si una persona tiene una herida cerebral, muchas funciones de su cuerpo y órganos dejarán de funcionar. Por eso es importante en el mundo físico tener el casco puesto. Ahora bien, lo que el cuerpo, lo que el cerebro es al cuerpo, asimismo es la mente al alma. Vuelvo a repetir eso. Lo que el cerebro es al cuerpo, asimismo la mente es al alma. El cerebro es el centro de control del cuerpo físico. Pero de igual manera, la mente es el centro de control de nuestra alma. Tu alma controla tu cuerpo. Vamos a ver si seguimos esto. Mi mente controla mi alma en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, mi alma controla mi cuerpo físico. Hemos hablado anteriormente que todo ser humano es mente, alma y cuerpo. ¿Recuerdan que lo hablamos? Lo dice la palabra. Entonces, si nosotros recibimos una herida en nuestro cerebro, nuestro cuerpo deja de funcionar. De igual manera, si nuestra mente recibe una herida, entonces espiritualmente nuestra alma no funcionará como debiera funcionar, como Dios quiere que funcione, y por consecuencia nuestro cuerpo físico también sufrirá. Ahora, ¿qué ocurre? Las heridas que recibe nuestra mente vienen de forma espiritual, vienen en forma de pensamientos. Por eso es que en Romanos 12:2, y no vamos a irnos por esa vía, dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que tenemos que permitir ser transformados en nuestra mente. ¿Lo recuerdan? Nuestra mente recibe heridas en forma de pensamiento de la misma forma que el cerebro recibe heridas con golpes físicos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Amén. Es muy importante porque esto se va metiendo más profundo. ¿Puedo ir más profundo en esto? Amén. Muy bien. Si tú piensas mal, entonces tú vas a estar mal. Si tú piensas mal, entonces tú vas a estar mal. En mi trabajo yo he conocido tantas personas, muchas personas. He conocido personas que tienen un desempeño brillante y excelente. Y a pesar de las circunstancias, han logrado llegar a lugares muy lejos. Cuando yo los he entrevistado, me he dado cuenta que la razón por la cual ellos pueden tener éxito en circunstancias en que otros se caen, es por los pensamientos que ellos tienen en su mente, por los pensamientos que han sido sembrados. En el día de ayer yo compartía una frase con mi esposa que dice: lo que un padre le dice a su hijo, el mundo no lo escucha hoy, pero la posteridad lo escuchará luego. Todo lo que mi padre dijo sobre mí, hoy ustedes lo están escuchando. Mi padre en momentos determinados me dijo también, como lo han dicho a ustedes, mira muchacho, el pip, y desató muchas maldiciones sobre mí. Pero luego él conoció al Señor y comenzó entonces a darme buenos consejos, a compartir la sabiduría que estaba en la palabra de Dios en diferentes momentos. El ataque que recibe la mente viene en forma de pensamiento. Si tu mente recibe pensamientos malos, entonces tú vas a estar mal. La única forma de que una persona puede cambiar sus acciones es cambiando sus pensamientos. Si tu pensamiento es malo, tus acciones serán malas. Ahora, nuestra mente, para que pueda funcionar de acuerdo a como el reino la ha establecido,
y por ende nuestra alma y nuestro cuerpo, tiene que ser programada adecuadamente. Y de eso es que trata el casco de la salvación. El casco de la salvación es un equipo espiritual que nosotros nos ponemos en la cabeza para proteger nuestra mente. No nuestro cerebro, sino nuestra mente. Se llama casco de la salvación porque tú y yo vamos a vivir hasta que partamos de este mundo una vida con problemas. Y yo menciono este caso porque es un caso muy reciente. Ciertamente nuestro país fue estremecido con el asesinato de Juan de los Santos. ¿Quién no? Mi esposa y yo comentábamos días después y pensábamos en su esposa. Y decíamos, wow, ¿cómo tiene que estar esa mujer? Porque yo creo que con 2 días, con 3 días, uno como que no logra todavía como asimilar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Porque de repente había todo un plan. Él es alcalde, hombre de negocio, familia, y se suponía, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, que iba a seguir siendo alcalde. En el día de ayer nosotros veníamos, no sé, del aeropuerto, de llevar a Brian al aeropuerto, y veíamos vallas que decían Juancito síndico. Sin embargo, hoy en día eso no va a ser posible. ¿Por qué él se fue en este tiempo? Solamente Dios lo sabe. De una cosa yo estoy seguro, Dios tiene control sobre la vida y la muerte. Y ese era su día. Ese era el día que le tocaba. A mucha gente le cuesta entender esto. Pero ese hecho abre entonces en el mundo espiritual muchas puertas y ventanas. Su esposa, sus hijos, sus amigos y todos los que los conocían van a recibir ataques de parte de Satanás. ¿Cómo yo lo sé? Porque lo dice la Biblia. Hay un día malo para todo el mundo. Y Satanás aprovecha en el momento en que estamos más débiles para atacar. Y esos ataques van a venir sobre todo a ellos en formas de ¿qué? De pensamientos. Y si ella o cualquier persona que esté pasando por un momento difícil no tiene puesto el casco de la salvación, entonces su mente se llenará de pensamientos malos. Obviamente hacemos un paréntesis y cancelamos toda obra de Satanás en la vida de la esposa y de su familia. En el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Ahora, todos nosotros hemos sido liberados por medio de Jesús. Para uno entender lo que es el casco de la salvación, tenemos que entender la salvación. Y uno de los problemas que tiene el mundo, ¿sabes cuál es? Que el mundo no entiende la salvación. Por lo menos el mundo cristiano no la comprende en su totalidad. Y de eso vamos a hablar en un rato. Nosotros hemos sido liberados por Jesús en el momento que lo aceptamos como Señor en nuestra vida. Pero hay muchos de nosotros que habiendo sido salvados o liberados, no actuamos como personas libres o salvadas. Cuando en Estados Unidos se declaró la emancipación de la esclavitud a los hombres y mujeres de raza negra, cuando eso ocurrió, muchos fueron liberados, todos fueron liberados por un decreto, mas no todos actuaban como libres. Hay estados donde la gente se enteró un año después, siendo libres, todavía seguían con comportamiento de esclavos. Hay estados donde, habiendo llegado la noticia de que legalmente eran libres, hay muchos de esos hombres que prefirieron quedarse bajo la esclavitud. Eran libres legalmente, pero no actuaban como tal. Y eso nos pasa a nosotros en muchas de las cosas que hacemos. Nosotros, no importa lo que Dios diga en su palabra, si no lo creemos, vamos a actuar siempre en base a nuestra percepción de nosotros mismos y de las circunstancias.
Dios ha dicho que tú y yo, que hemos recibido a Cristo, somos libres. Pero vamos a ser verdaderamente libres en la medida en que nosotros creamos eso y tengamos esa percepción. ¿Cuántos me están siguiendo? Tú puedes tener una mala percepción, pero si es real, tú vas a funcionar en base a tu propia percepción. Por ejemplo, hay muchas personas aquí, por decirlo así, que creen, que yo sé que creen, que ellos no son lo suficientemente buenos para tener un buen trabajo. Hay hombres que no se creen lo suficientemente buenos para estar casados con X o Y joven o mujer. Hay personas que nunca han experimentado un buen trabajo porque ellos no se creen suficiente para ese trabajo. La percepción es mala, pero si es real para ti, tú vas a actuar en base a esa realidad que es falsa y es una mentira. El casco de la salvación tiene que ver con tú entrar en la realidad que es la realidad de Dios para tu vida, no tu percepción de tu vida y de tu realidad. ¿Estamos perdidos? Tengo que repetir eso. Vamos bien hasta ahora. Dígale a la persona que está a su lado, no se preocupe, que el pastor va a llegar a algún lugar con todo esto. El ataque a la mente es en base a pensamientos. Si tu mente es alcanzada por un pensamiento fallido, tú vas a tener una mente fallida y por lo tanto vas a tener una vida fallida. Pon atención a esto. En ese caso, tú vas a actuar y vas a funcionar de una forma real que es realmente equivocada. Déjeme decirlo de nuevo. Cuando un pensamiento fallido aterriza en tu mente, tú no sirves, tú no eres suficiente hombre, tú no eres suficiente mujer, tú nunca te vas a casar. Tú fuiste abusada porque tú eres basura. Los hombres te maltratan porque tú no sirves. Si esos pensamientos siguen atacando tu mente, pensamientos fallidos, oye bien, tú vas a actuar y a funcionar de forma real en base a esos pensamientos que están realmente equivocados. Tu realidad está basada en los pensamientos que llegan y tú anidas en tu mente. Tu realidad está basada en los pensamientos que llegan y se quedan en tu mente. Pastor, ¿cómo se controlan los pensamientos? Hay pensamientos que tú no puedes controlarlo. Esa es la realidad. ¿Cómo yo evito que esos pensamientos lleguen y se queden? Con el casco de la salvación. ¿En qué consiste el casco de la salvación? Lo vamos a ver en un instante. Pero sí te digo que cuando tú tienes el casco de la salvación, tu mente es como un nido en el mundo espiritual, donde los pensamientos son como pajaritos que quieren venir a posarse en tu mente, quedarse ahí, poner huevo y multiplicarse. Con el casco de la salvación, pajarito que viene, pajarito que usted le da una galleta para que llegue pero se vaya, para que no se quede. Los pensamientos llegarán, pero no van a ser nido, excepto aquellos pensamientos que tú y Dios quiere que se queden en tu mente. Cuando usted se pone el casco de la salvación, adentro tiene un radio comunicado con el reino de los cielos, que es como el coordinador del juego, donde usted recibe instrucciones. Pero sin ese casco, su mente es como un nido sin protección, donde cualquier pájaro, o sea, cualquier pensamiento llega, anida y pone huevos y destruye tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Muy bien. Dios dice que para tú mantenerte firme en el día malo, como dice en Efesios 6:11, creo que es, tú tienes que ponerte el casco de la salvación.
No hay forma en que tú puedas mantenerte firme si tú no tienes el casco de la salvación en conjunto con las demás piezas que hemos hablado. El problema de muchos cristianos, hijos de Dios, es que han leído a Efesios 6, la armadura de Dios, y le pasa una de 4 cosas. Lo ven y piensan, yo no necesito eso. Lo ven, número 2, y piensan, pues yo me pongo la armadura de Dios, y comienzan a hacer declaraciones por su boca que no tienen nada que ver con ponerse la armadura de Dios. La armadura de Dios no se pone con el hecho de usted decir, me pongo el calzado de la paz, me pongo el escudo de la fe. La armadura de Dios no se pone de esa forma. Eso es un juego de niños y eso no te va a llevar a permanecer firme en el día malo. Para tú permanecer firme en el día malo, tú tienes que tener puesto el cinturón de la verdad, que significa que en cualquier situación, antes de tú actuar, tú mira lo que Dios tiene que decir. La verdad de Dios por encima de la verdad de cualquier hombre. ¿Qué Dios tiene que decir con mi problema de matrimonio? ¿Qué dice Dios sobre mi soltería? ¿Qué dice Dios sobre mi problema financiero? Y en base a esa verdad, entonces, si tú actúas, te has puesto entonces la coraza de la justicia. ¿Cuántos me están siguiendo? El cinturón de la verdad es lo que Dios dice sobre una situación, la verdad absoluta. La coraza de la justicia es lo que yo hago con esa verdad. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, ¿qué es realmente el casco de la salvación? El casco es llamado casco de la salvación. Habla de quienes han sido salvos. Y aquí yo quiero hacer una observación muy importante. Ser salvado es lo mismo que ser liberado. Ser salvo es ser libre. La palabra habla, oigan bien, este capítulo y el libro entero de Efesios no le habla a personas no creyentes. Le habla a personas creyentes como tú y como yo. Pero pongan atención. Esta palabra de Efesios completa, incluyendo este capítulo, cuando Pablo la escribió, la mandó a la iglesia, la mandó a hombres y mujeres creyentes, que ya eran salvos porque habían aceptado a Jesucristo. Phrases. Ahora, ¿cómo es que si esa palabra fue enviada a una iglesia formada de hombres y mujeres salvos, dice que yo tengo que coger el casco de la salvación? Si yo soy salvo, ¿por qué tengo que ponerme un casco que se llama salvación? Esa pregunta y lo que dice la palabra tiene una implicación. Que aunque usted sea salvo, usted puede ser un salvo no salvo. De nuevo, le están hablando a personas salvas. Y le dice, hey, ustedes todos salvos, cojan el casco de la salvación y pónganselo. Significa que si le está diciendo póntelo, es porque también puede ser no puesto. Hay personas que se lo ponen y personas que no se lo ponen. Usted puede ser salvo y no ser salvo. ¿Cuántos me están siguiendo? Dile a la persona que está a tu lado, no te duermas. Mercedes, dile a la persona que está a tu lado que no se duerma. No te duermas. Lo que Dios está diciendo con ponte el casco de la salvación es diciéndole a personas salvas cómo pensar como una persona que es verdaderamente salva. Tomad y ponerse el casco de la salvación.
a personas que son salvas. Lo que le está diciendo a los que son salvos es cómo pensar como una persona que es salva. El que fue salvo y no se pone el casco de la salvación, no piensa como una persona que ha sido salva. Y por lo tanto, su mente queda abierta y vulnerable a los ataques y a las heridas que Satanás manda. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, el problema con la iglesia y con el pueblo de Dios alrededor del mundo, Diner, es que todos, la mayoría, tienen una falta de entendimiento de lo que significa e implica la salvación. Muchas personas piensan que ser salvo es única y exclusivamente cuando usted ha nacido de nuevo y dice, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Muchas personas entienden que ser salvo es solamente eso. Pero lo cual, óyeme bien, esa declaración voluntaria como la que tú hiciste ahora, es más que un boleto a la vida eterna. Porque esa salvación te va a liberar del infierno eterno. Pero la salvación de la que habla Efesios es una salvación para ahora. El casco de la salvación es más que un boleto para entrar en el reino de los cielos. La salvación es, además de todo eso que yo acabo de hablar, es todo lo que Cristo ha provisto para ti desde el momento en que tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador en tu corazón. Ya Cristo te dio a ti todas las bendiciones que te iba a dar. Todas las sanidades, todas las restauraciones, todas las consolaciones, su amor tan grande. No hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más a ti de lo que te ama ya ahora. Ya todo te ha sido dado en el momento en que tú recibiste la salvación. Y viene la pregunta, ¿y por qué yo no lo tengo? De eso vamos a hablar en un rato. Ahora, oye lo que dice aquí en Romanos 1:16. Anota esto. Romanos 1:16. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pues no me avergüenzo del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. No me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder en acción para salvar a todos los que creen. Salvar es igual a liberar. No solamente del infierno en el futuro, sino también en el presente. Dios nos libera del infierno en el presente. Aquí hay personas que han pasado o están pasando por un infierno o por un desierto. Y hay personas que también el desierto está pasando por ellos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si una persona no tiene el casco puesto? Déjenme ponerle un ejemplo. Cuando algo te domina, cuando algo te domina a ti, si te domina, es porque tú no tienes el casco de la salvación puesto. Como es el casco de la salvación, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la salvación. César, Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2. Dile a la persona que está a tu lado, no te duerma. Efesios 2, capítulo 8.
Vamos a revisar un poco la salvación, porque el problema de la gente es este. Gálatas, Efesios, exacto, Efesios 2, verso 8. Oye lo que dice aquí. Efesios 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, por gracia, la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. La salvación se recibe por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. No por obras. Pero para llevar ¿a qué? A buenas obras. La religión lo que enseña es que la gracia se obtiene por medio de las obras. La religión enseña que mientras más tú ores, mientras más tú ayudas a los pobres, mientras más cosas tú hagas y las publiques en los periódicos para que la gente la vea, mientras más tú hagas, tú vas a obtener la gracia. Ahora, la gracia es todo aquello que Dios ya te ha dado. Y ya Dios te dio todo en el mundo espiritual. Todo te lo ha dado. La salvación es por gracia de Dios, que se obtiene por medio de la fe para buenas obras. La gracia no se obtiene de atrás para adelante. Yo hago buenas obras para tener la gracia de Dios y todas sus bendiciones. Yo me voy a portar bien para que Él me dé un carro. Me voy a portar bien para que mi matrimonio sea estable. Me voy a portar bien para que mi hijo salga de las drogas. Me voy a portar bien para que mi esposa o mi esposo salga de la pornografía o del adulterio. Eso no funciona así. La gracia, que es todo lo que Dios te ha dado, viene por medio de la fe. No por medio de las obras. Porque si viene por medio de las obras, tiene que ver contigo, y la gracia tiene que ver con Dios, no tiene que ver contigo. La salvación viene por medio de la gracia. Esta viene por medio de la fe para buenas obras. Ahora, la gracia es todo lo que Dios nos ha dado. No solamente el perdón, sino todo lo que te va a proveer ya fue dado. Muchos de los que estamos aquí estamos hambrientos por cosas que ya Dios te ha dado. Señor, bendíceme. Oiga las oraciones de nosotros. Bendíceme, Señor, en el día de hoy. Bendice a fulano. Pero déjame decirte algo. En el momento en que tú recibiste a Cristo Jesús, la gracia vino sobre ti. Todo ya te fue dado. Pastor, ¿y por qué yo no lo tengo? Si ya me fue dado, ¿por qué no lo tengo? Porque la gracia, o sea, todo lo que Dios te ha dado, se accesa por medio de la fe. La gracia, todo lo que Dios te ha dado, tú tienes acceso, tú lo bajas y lo traes al mundo físico por medio de la fe, no por las obras, por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Actuar como si lo que Dios ha dicho es cierto. Ustedes se acuerdan el ejemplo que pusimos. Usted va al médico con un problema de salud. Y el médico escribe en una receta muchos garabatos. Y usted coge eso y le dice, váyase a la farmacia. Y llega a la farmacia y le dice, dame todos esos medicamentos. Y en la receta te dice, bébase esto cada 3 veces al día, esta una vez al día y esta una vez por semana. ¿Y qué hace usted? Usted se lo bebe. ¿Por qué? Porque usted cree que quien lo dijo está calificado. Pero nosotros los cristianos, Dios nos ha dicho algo y actuamos como si Él no estuviera calificado. Si nosotros le creyéramos a Dios como le creemos a los médicos, tuviéramos acceso a toda la gracia que ya Él nos ha dado. Pero hay cristianos, como pacientes hay, que reciben la receta, van a la farmacia, compran los medicamentos y le dicen 3 veces al día por 8 días esos antibióticos. Y se beben en el primer día las 3 raciones. En el segundo día se beben las 3 más. Al tercer día se beben las 3 más. Los síntomas desaparecen y dicen, ya yo no necesito tomar esta medicina, y la tiran.
Pero el médico dijo 8 días. Pero ellos la dejan al tercer día. Entonces, cuando los síntomas vuelven, culpan al médico. Y dicen, el médico no sirve, lo que me dio no funciona. Asimismo, hay cristianos que Dios le dice en su palabra, esta es mi gracia. Tú la accesas por fe. Yo soy que estoy hablando. Yo estoy calificado. Pero no me cojas mi instrucción y la hagas a media. Tú tienes que hacerla completa. Aunque tus ojos vean algo diferente, cree en mí que yo soy el médico de todos los enfermos. Yo soy Jehová de los ejércitos. La gracia, todo lo que Dios ha dado, se obtiene por medio de la fe. Y la fe es actuar como si lo que Dios está diciendo es cierto. Pero hay personas que dicen, yo no entiendo por qué Dios me dijo que ayunara o por qué Dios me dijo que me aguante. Porque yo tengo un mes, 2 días y 15 años orando por ese hombre, cristiano, y ahora que viene Dios me dijo, ese no es. Yo no entiendo eso. Pero cuando tú vas al médico y te recetan algo, ¿tú entiendes lo que dice esa receta? No, sin embargo, como quiera, tú lo haces. ¿Por qué? Porque quien lo dijo está calificado. Tú tienes que hacerle caso a Dios porque Él está calificado. Él es el coordinador que está mirando cada jugada y te manda instrucciones. Si tú tienes puesto casco de la salvación. Ahora oye esto. Mi obediencia a las obras. Mi obediencia a las obras, yo las hago para expresar mi fe, no para ganar mi gracia. Salvación, según dice Romanos, es gracia de Dios por medio de la fe para buenas obras. Las obras que yo hago vienen entonces como una expresión de mi fe, no como algo que yo hago para ganar mi gracia, porque mi gracia me la da Él de gratis. ¿Cuántos me están siguiendo? Muy importante eso. Tú no haces lo que haces para ganar el favor de Dios. El que está haciendo eso no tiene el casco de la salvación y está siendo engañado. ¿Por qué? Porque ya Dios te dio tu favor. ¿Cómo lo acceso? Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Actuar como si lo que Dios está diciendo es cierto. Yo tengo como una semana molestando a Rae, que es doctora, por unos asuntos. Rae, tengo problemas en el estómago. Pastor, compre tal medicamento y bébaselo de esta forma. Y qué sé yo lo que ella me está recetando. Pero yo sé que ella está calificada. Y por lo tanto yo me tomo mi medicamento de acuerdo a como ella me dijo. Cuando usted tiene la armadura de Dios puesta y usted se presenta una situación, usted dice, ¿qué Dios tiene que decir sobre esto? Cinturón de la verdad. Ah, tal cosa. Lo hago, me pongo la coraza de la justicia. ¿Cuántos están aquí? Ok, tú haces lo que haces para Dios como una expresión de tu fe, la cual te da acceso a la gracia. En pocas palabras, yo no hago lo que yo hago para que Dios me dé su favor o su bendición, porque yo sé que ya Él me la dio. Yo hago lo que hago porque yo creo. Yo les sirvo. Yo vengo aquí a las 5 de la mañana si tengo que venir. Me levanto el 1 de enero si tengo que levantarme. Hago lo que tenga que hacer como una expresión de mi fe. No lo hago para que Él me dé su gracia porque ya Él me la dio. Eso es como a mí que me ha pasado en algunas ocasiones, hablando con alguien por teléfono. ¿Qué? Me dicen, ¿qué pasa? Espérate, que estoy buscando el celular y no lo encuentro. ¿No le ha pasado eso a ustedes?
Usted hablando con alguien por el celular y pregunta, estoy buscando mi celular, creo que me lo robaron, no lo encuentro, pero me dice, pero tú no estás hablando por él. Ah, sí, ¿verdad? Así le pasa. Así le pasa a la mayoría de los cristianos. Ya Dios te ha dado su gracia, que incluye todas las bendiciones, todo. Pero tú y yo actuamos como si no lo tuviéramos. ¿Cómo yo tengo acceso? Por medio de la... Muy bien. Ok. Ahora, el problema con el caso de la salvación es que la gente trata de alcanzar la gracia por lo que hace. El problema con el caso de la salvación es que la gente trata de alcanzar la gracia por medio de lo que hace, cuando lo que quieren ya ha sido dado y solo se accesa por medio de la fe. Ahora, la salvación, el caso de la salvación, es relacionarse con Dios basado en lo que Jesús hizo, no en lo que tú haces. Dios te dice, Mariale, alguien está buscándote para detener tu progreso, como en ese juego. Alguien está detrás de ti cuando tienes la bola en la mano. La bola representa tu misión, el evangelio, el propósito que Dios te ha dado. Y cuando tú lo agarras en tu mano, al igual que en ese juego, van a venir personas detrás de ti para tumbarte, para que tú sueltes la bola, para que caiga en el piso y la pierdas, para que tú pierdas tu identidad y tu propósito. Eso es lo que está pasando. Pero Dios te ha puesto un nuevo programa en tu cabeza que se llama salvación. Donde con ese programa, Él está cambiando todo el tiempo la forma en que tú te ves a ti mismo. Tú tienes que verte a ti mismo, Europa, desde la perspectiva de Dios, no la de los hombres. ¿Y quién tú eres? ¿Quién tú eres? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. Primera de Corintios 15, 10. Vamos a ver cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios, verso 15. Primera de Corintios 15, verso 10. Vamos a leerla primero aquí. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué yo soy lo que soy? Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente que la tengo aquí. Oigan lo que dice. El mismo verso. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Eso es gracia. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Ustedes saben lo que está diciendo eso? Que la gracia de Dios no me hace ni vago ni perezoso. Lo voy a repetir de nuevo. ¿Quién soy yo? Él dice, yo soy lo que soy por el favor, por la gracia depositada. Pero déjenme decirle algo. Esa gracia no me ha hecho vago ni perezoso a mí. Yo ahora trabajo más que todo el mundo porque la gracia está sobre mí. Pero aquí hay personas que tienen la gracia de Dios y actúan como si no la tuvieran. Hay que rogarle para que vengan a servir en la iglesia. Hay que rogarle. Y si tú le preguntas más de 2 veces, entonces se desaparecen de la iglesia y no vuelven. No sea que el pastor se coja con invitar y hablar de nuevo sobre que la gente no está sirviendo. Pero tú estás aquí y has tenido que escucharlo. ¿Tú sabes por qué? Porque la gracia lleva a un hombre y a una mujer a trabajar más como expresión de la fe de lo que Dios le ha dado.
Ahora, la salvación no solamente tiene que ver con salvarnos del infierno. Vámonos a Romanos capítulo 5. Esto es muy importante, sumamente importante. Romanos 5. Estamos hablando del casco de la salvación. Dentro de la serie La Guerra, dentro de la subserie La Armadura de Dios. 5, 6 al 10. Dice, por Cristo, pongan mucha atención, esto es muy importante, porque esto tiene mucho que ver. ¿Cuál es el resultado de yo ponerme el casco de la salvación en mi vida? Pongan atención a esto. O sea, yo me pongo el casco de la salvación y ¿qué resultado, qué implicación tiene en mi vida? Dice aquí, Romanos 5 a partir del 6 hasta el 10. Porque por Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, Él murió por los impíos. Lo primero que está diciendo es que Cristo, cuando nosotros éramos malos, éramos el enemigo, Él murió por nosotros. ¿Ok? Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. O sea, cualquiera puede morir por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, con todo eso, hay gente que pueda morir por una gente buena. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí viene la parte importante. Él murió para nosotros y todavía sigue hablando de que me salvó del infierno. ¿Verdad que sí? De esa salvación. Pero es una salvación futura. Y aquí la salvación, del casco de la salvación, tiene que ver con ahora. Vamos a verlo aquí. Dice, si Él murió, si cuando Cristo murió, siendo nosotros pecadores, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. En pocas palabras, si Él murió por Dainer cuando era un pecador, ahora que es un justo, no morirá más fácil por ti. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque, óigame bien, verso 9 de nuevo. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Hay una traducción que habla de eso como condenación. La ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Cada vez que usted peca trae consecuencia. Dice, lo que está diciendo es, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos están aquí? Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Primero, Dios nos salvó del infierno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nos ha dado otra salvación. La salvación de la ira de Dios. Pero si fuimos salvos, ¿cómo es que todavía hay ira de Dios? Vamos a entenderlo ahora. Ahora seremos salvados siendo santos. Porque ya fuimos salvados, ¿verdad? Seremos salvos de nuevo por medio de su vida. Dice el verso 10. Mucho más. Oiga lo que lo dice aquí, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su muerte, mucho más seremos salvados ahora mismo, estando reconciliados. O sea, ahora que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos a ser mucho más salvados. ¿De qué salvación es que está hablando esto aquí? ¿De qué nos salvará ahora en el presente? De la ira de Dios. De ese que está hablando, de la ira de Dios. Ok, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios, oigan bien, ok, estamos hablando de la ira de Dios, ¿verdad que sí? No se me pierdan. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Oiga el tiempo que está hablando. Dice, porque la ira de Dios se revela. No dice que se revelará. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Dice, la ira de Dios se revela ahora. Se revela ahora desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que la ira de Dios todavía se manifiesta desde el cielo contra
todo pecado. Ahora, síganme en esto. Todo pecado trae dentro de sí la ira, que no es otra cosa más que la consecuencia de ese pecado. Fui a una fiesta o fui a un can con unos panas. Me dijeron, loco, aquí hay un tabaquito de marihuana. Y ese día usted agarra y se da su tabaco de marihuana. 12 días después, la marihuana te está diciendo a ti lo que tienes que hacer. Roba, da tumbe, asalta. Voy a poner otro ejemplo. Tú agarras un día y estás en tu iPad de noche. Tu mujer o tu esposo está durmiendo. Y tú estás en el internet buscando una cosa, de repente aparece un anuncio. Te gustan las motocicletas, conozca la nueva moto y tiene una morena montada así. Y tú dices, déjame ver la máquina que tiene esta moto. Y tú le das clic a ese anuncio y te lleva a un lugar de pornografía. 3 semanas más tarde, la pornografía te está diciendo lo que tienes que hacer con tu vida y te domina. Esa esclavitud es la consecuencia que viene de todo pecado. Todo pecado que tú cometes trae una consecuencia. Si tú quieres librarte de la consecuencia, tienes que lidiar con el pecado. Y de la forma que tú lidias con el pecado es con el casco de la salvación. Con el evangelio de Jesucristo, que es poder. No me avergüenzo porque es poder contra el pecado. Eso es el casco de la salvación. Cuando tú te pones el casco de la salvación, Satanás va a querer invadirte con sus pensamientos. Ese anuncio no es nada. Ve el anuncio. Que tú le veas la nalga a esa morena no es nada, no te va a pasar nada. Y tú le das clic y ve ese motor que es un 125, pero al lado te ponen un 1000. Y el 1000 viene con otra demonia montada en él. ¡Pum! Un lío. Explotó, se abrió la puerta de una ferretería. Y tú dices, wow, ahí hay un set de herramientas. No está viendo nadie, aquí hay una revuelta. Yo me lo puedo llevar porque hay gente que se lo están llevando. Tú agarras en el trabajo y te lleva un papel de sanitario que no es tuyo, sin tú pedirlo. Y 3 semanas después, el espíritu de robo está dictando tu vida. Roba aquí, roba allá, roba allá. Pero si tú tienes casco de la salvación, el poder del evangelio contra el pecado, tú no vas a sufrir esa consecuencia. Por lo tanto, toma el casco de la salvación y póntelo. Cuando tú te pones el casco de la salvación, tú te pones ahí adentro un radioreceptor que recibe toda la buena noticia y el poder del evangelio de Cristo, que te hace bloquear el pecado para que tú no tengas la consecuencia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se quieren poner el casco? Cuando yo me pongo el casco de la salvación, lo que yo hago es que me miro a mí mismo desde la perspectiva de Dios. Veo el internet, aparece el anuncio, aparece la oferta del tabaco de marihuana, aparece la oferta de robar. Yo tengo el casco de la salvación. Y en vez de yo darle clic, el casco de la salvación me dice: tú eres un hijo de Dios redimido. Tú eres un santo. Tú eres un sacerdote. Tú no tienes que caer en esas cosas. Y tú le dices a ese anuncio: no se va a poder. Le dices al tabaco de marihuana: no se va a poder. No me voy a llevar esa cosa tan insignificante. ¿Por qué? Porque el evangelio me están transmitiendo de allá arriba con mi casco. ¿Por dónde va la jugada? ¿Por dónde tengo que moverme? Tabaco de marihuana, robo,
Y el evangelio te dice, no, huye para el otro lado. Y tú te mueves para el otro lado porque tienes el casco de la salvación, que es el evangelio de Cristo, para poder contra el pecado. Cuando tú tienes el casco de la salvación y el evangelio te está dando a tu cerebro, te está protegiendo la mente, te protege la mente de las heridas de, mira la pornografía, fúmate el tabaco de marihuana, séle infiel a tu esposo. Tú eres joven, tú eres bonita o bonito. Eso no es nada que tú te acuestes con 2 o 3 mujeres y tengas sexo antes del matrimonio. Cuando tú tienes el casco de la salvación, tú, con la información que te viene de lo alto, tú le dices a Satanás, no se va a poder, y por lo tanto no vienen las consecuencias a tu vida. El casco de la salvación es el entendimiento de tu salvación. Tú fuiste salvo por medio de Jesucristo. La Biblia dice que tú eres rey y sacerdote. Tú no eres un pecador, tú eres un rey y un sacerdote. Los reyes y sacerdotes, los hijos de Dios no pecan. Los hijos del diablo sí pecan. Los hijos de Dios no pecan. Yo recuerdo, y con esto cierro, cuando llevábamos a Marco y a Jason al médico. Jason parece que me escuchó y él va al médico cuando le dicen, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues llame. Dale para allá, doctor. Chiflá. Desde chiquito le he sido así. Pero cuando a Marco le daba fiebre y él entraba a esa clínica y entraba a esta oficina, veía todos los juegos y comenzaba a jugar. Y cuando él estaba jugando, que veía la cara del doctor Mena, comenzaba, ¡guay! 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 Sin ponerle la mano. Pero él reaccionaba así, porque sabía que venía una aguja de una jeringuilla y lo iban a pinchar. ¿Qué hacía el doctor Mena? Abría una gaveta y sacaba 2 cosas. Sacaba una vejiga y una paleta. ¡Guay! ¡Guay! Le daban la paleta y él comenzaba. Entonces, cuando llena la vejiga y después la sueltan y la sueltan. Llena la vejiga de aire, después la sueltan y la vejiga se manda corriendo con el aire. Y él estaba en la camilla ahí, miren. Chuplup, chuplup, chuplup. Y venía Mena, la enfermera, y venía, ¡bum! Y lo apoyaban. ¡Guay! 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 Dios te está diciendo, Satanás viene contra ti. Pero tú puedes ponerte el casco de la salvación, esa paleta que es dulce, y tú comenzar a servirle. Posiblemente en algunos momentos tú vas a derramar lágrimas. Posiblemente tú vas a experimentar dolor. Pero la dulce gracia de Dios que te ha dado, la salvación que Él te ha dado, te va a mantener tu mente intacta para que cuando venga el día malo, tú puedas mantenerte firme. Vamos.